Tenemos hoy la presencia del doctor Daniel Ayala, presidente del Sindicato Médico de Florida y además integrante de FEMI. Bienvenido, ¿qué tal, doctor? Gracias por venir. No, un gusto. Guardando la distancia social que corresponde, con ¿no? boca y todo, con todo. Todo. No, bueno, el saludo a toda la teleaudiencia. Siempre que me siento acá y en este programa y en este canal, el saludo a todo el interior del departamento, que sabemos que están allí presentes y que realmente es un gusto que estén en la audiencia de un programa como el tuyo. Realmente hay que valorar el esfuerzo desde lo periodístico que se hace en Florida, y yo creo que esto es uno de los mojones del periodismo floridense. Se agradece, se hace lo que se puede. Con los elementos que están. No es fácil, además lleva tiempo, hay gente que no sabe, lleva mucho tiempo preparar un programa. Sí. Porque hay que tratar de estar con los temas candentes, lo que se va hablando, lo que se va diciendo, buscar algunos aspectos diferentes. Además, cuando uno sale con una propuesta en la cual hay investigación o tiene que hacerse determinado tipo de notas y donde no hay interacción con la gente del otro lado, entonces eso acota los tiempos y hace que el esfuerzo en producción sea mucho mayor. Es mayor. Y nos ha llamado la atención anoche cuando veíamos el comunicado, porque es bien fresquito, de la Federación Médica del Interior, donde se declara en preconflicto. Sí, en conflicto directamente, hay problemas, es decir, no se está logrando acuerdo a nivel de la negociación colectiva en el tema salarial. Se habla de pérdida salarial de los médicos en este periodo, donde tampoco se establece de qué manera se va a recuperar, si es que se va a recuperar eso que se va a perder. Sí. ¿Cuál es la Bueno, primero, la nosotros somos muy conscientes de que el Uruguay está pasando, el mundo está pasando por un momento muy complejo, en donde en el Uruguay en particular hay una enorme cantidad de trabajadores que perdieron su fuente de trabajo, su fuente de vida, de ingresos. Y bueno, estamos padeciendo una pandemia que pone a tensión el sistema de salud y al equipo de salud. Pero bueno, por obra y gracia de las circunstancias del Consejo de Salarios, hace que uno esté negociando con el gobierno y con las empresas privadas la posibilidad de hacer un convenio puente a 2 años, porque hoy el acuerdo salarial vence el año que viene, ¿no? Pero bueno, el gobierno ha desarrollado una estrategia de que en determinados consejos de salarios o grupos de consejos de salarios se negocie a largo plazo. Entonces, por eso estamos en esta circunstancia y a pesar de todas estas condiciones que estamos viviendo, ¿no? Hoy en un caso récord de COVID-19. Pero sí, realmente, a pesar de eso, pocas veces yo he tenido la posibilidad de estar en una negociación en la cual hay 6-7 puntos en los cuales están arriba de la mesa y se pierden todos. En todo se pierde. Es muy difícil aceptar esas reglas de negociación. Y tú decías, bueno, todos los trabajadores van a perder salario el año que viene. O ya están perdiendo salario ahora. Nosotros como tenemos la cláusula de salvaguarda durante este año, no vamos a perder, pero ya el año que viene, que faltan horas, vamos a perder salario. Nosotros no queremos ser distintos a los otros grupos. Pero nosotros estamos negociando no una pérdida de salario del 4,5% que va a ser el año que viene, sino después una recuperación de esa pérdida que cada vez es más chiquita. Recuperación de pérdida, no vamos nunca a llegar a igualar el 4,5%. Pero después, más allá del salario de los médicos, hay cuestiones que hacen a la reforma del sistema de salud, como los 4 pacientes por hora famosos. A eso quería ir. ¿Es solamente un tema de salario, es decir, de lo que se va a percibir, de la pérdida salarial que se va a tener, o abarca lo que tiene que ver con la atención médica, con el servicio? Yo creo que hace todo, o sea, el tema de los salarios o de los ingresos del equipo de salud hacen también a las condiciones de que uno brinda la asistencia. Pero hay cuestiones, sí, que son más, se acercan más a esa cuestión de la calidad de asistencia, que es la reforma del trabajo médico con el tema de los cargos de alta dedicación, el tema de las especialidades de 4 pacientes por hora, en el cual se está poniendo arriba de la mesa como frenar eso o postergar algunas de las fechas que estaban en el calendario. Hay una partida que se repartía globalmente
que es a contrapartida de un curso de capacitación, o sea, una meta, que es la meta 5, que uno hace un curso y bueno, se le da determinado dinero. Bueno, esa meta, el monto de esa meta bajó 800 millones de pesos. El gobierno dijo, esto es lo que hay. Entonces, hay cuestiones allí que no quiero entrar en el detalle, pero insisto, en una negociación en donde hay 6, 7 puntos que se plantean arriba de la mesa, nosotros perdemos en absolutamente todas. No conozco negociaciones de ese tipo, ¿no? 8-0. Sí, no se puede. Pero ¿qué es lo que pasa? Como para que entienda que nos está viendo, ¿en qué medida esta negociación que desde el punto de vista gremial llevan adelante los médicos puede verse resentido el servicio o la atención para el paciente, que es la mayoría de la gente que nos está viendo? ¿Es directa o indirectamente? Por eso, directa o indirectamente. En todos los puntos, o sea, nosotros no queremos diferenciarnos del resto, porque hubo la gente los grupos de Consejo Salario que lograron una negociación, el tema por ejemplo en la construcción o en otros grupos, llegaron a no perder salario. Nosotros no queremos ganar más, lo que queremos es acercarnos a perder lo menos posible. Eso hace a las condiciones de trabajo, sin dudas, pero también estamos en una pandemia, en una situación compleja, en la cual uno piensa que el equipo de salud debe de ser prioridad a la hora de manejar sus ingresos también. No tener coronita, pero sí tratarlos por igual, como hay grupos que han podido avanzar y han podido amortiguar esa pérdida salarial. Y eso no pasa. Y después, como yo te decía, hay cuestiones no solo a los ingresos económicos del equipo de salud y de los médicos en particular, sino hay cuestiones que hacen a la atención en sí, ¿no? Que los médicos estén más dedicados y que a determinados trabajos en menos cantidad de horas y no estar multiplicando sus fuentes de trabajo para llegar a ganar determinado salario. Eso hace a la reforma del trabajo médico, ¿no? O sea, trabajar más concentradamente, eso sobre todo en Montevideo, en algunos lugares del interior también es importante, trabajar en menos cantidad de lugares a partir de lo que es un cargo de alta dedicación. ¿Qué pasa con los cargos de alta dedicación en esta ahí había un cronograma establecido de ir llamando o de ir transformando algunas de las vacantes que se van generando en las empresas para ese formato que implica trabajar en menos cantidad de horas y tener más posibilidades de desarrollarse en ese lugar. Y después, lo otro que sí que es directamente vinculado a la atención es el tema de los 4 pacientes por hora, ¿no? Entonces, no es que esté en riesgo, pero se ha planteado en la mesa de negociación que, bueno, se quiere frenar el cronograma es decir, que se atiendan más pacientes, que se siga con los 5 pacientes o más. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque tiene que haber una razón. Pero la razón para atender 4 y no 5 o 6. No, ¿por qué no? Por exacto. Y lo que pasa es que el costo que tiene, uno tiene que reconocer que todas estas cuestiones que uno plantea tienen una contrapartida de dinero que se tiene que dar. O sea, no es lo mismo una policlínica a un médico que atienda 4 que atienda 5. Si uno empieza a sumar 1 por hora, ¿cuántos pacientes más, cuántas policlínicas más tiene que haber? La disponibilidad de consultorios, la disponibilidad de mayor número de profesionales o mayor cantidad de horas de policlínica a los médicos, ¿no? ¿Y qué beneficio tiene el paciente? Y tiene la posibilidad de que 4 el médico. Y tiene más minutos para compartir con el médico, o el médico para hacer su trabajo con el paciente, ¿no? O sea, eso es parte de una reforma que ya está planteada hace tiempo, que no es que hoy esté amenazada en toda su extensión, pero sí frenada. O sea, por eso yo te decía, de los 7, 8 puntos, uno empieza a pasar raya y en realidad le va quedando casi ninguno en el cual haya ventajas, o por lo menos podamos seguir con lo que ya firmamos, porque todos estos acuerdos de los cargos de alta dedicación, de los 4 por hora, ya está firmado y ya hay un cronograma a desarrollarse, que ahora se pone medio con el freno. Ahora, ¿se frena o se dice que no va a seguir? No. ¿Qué se establece está en plena negociación. En la discusión? Y se está en plena negociación. O sea, en definitiva, lo que se quiere es frenarlo y esperar. Entonces nosotros lo que decimos, bueno, se puede conformar una comisión de determinado
tiempo para poder establecer un rediseño del cronograma, pero no que esto se pare y que diga, bueno, hasta acá llegamos. No, nosotros lo que queremos es eso, también tenemos amplitud como para generar espacios de diálogo y de acuerdo, pero también tiene que haber del otro lado una sensibilidad mayor, porque así te diría que es casi imposible, ¿no? Porque además, insisto, esto fue una idea del Poder Ejecutivo de generar un convenio puente a 2 años, porque nosotros tenemos convenio hasta junio, julio del año que viene, ¿no? Y el efecto pandemia, la situación de la pandemia, el tema del coronavirus, ¿está contemplado en este tipo de discusiones y negociaciones que se llevan adelante? Es decir, ¿qué tanto puede afectar? Uno ve en el resto de las actividades, ¿no? En la educación, cómo ha afectado las decisiones que se han adoptado respecto a lo que es un año curricular normal, o que se conocía antes como normal. O se tuvo que alternar la presencialidad con la virtualidad, ahora falta un mes para que terminen las clases, y van a ir los grises todos los días, pero es decir, esto también entra en la discusión, o se pone como pretexto la pandemia. No, plantea un signo de interrogación y no sabemos qué va a pasar el año que viene. No, entra así porque hay cuestiones económicas que tuvieron que ver con la pandemia, ¿no? No tanto en el interior, nosotros no tenemos referencias, pero sobre todo en Montevideo ha habido pasajes a seguro de paro y algunos despidos en el personal de la salud. Ahora, también hubo pérdida, bueno, eso es el manejo de las empresas, ¿no? También hubo pérdidas en el número de afiliados. Se calcula que febrero a agosto, por ahí septiembre, hubo un pasaje del sistema privado a ACE, o por lo menos 70.000 usuarios más de ACE en ese periodo de tiempo. ¿Y ya se puede absorber toda esa cantidad como está estructurado? Bueno, por eso el gobierno o el Poder Ejecutivo lo que hizo fue asegurarle a las empresas determinado número de cápitas para poder preservar el ingreso que tenían por esos usuarios que dejaron la cápita, vamos a explicar, la plata que le paga por cada paciente, por cada usuario del sistema, ¿no? Entonces le aseguró como si no lo hubieran perdido, porque le conviene al Estado, le conviene pagarle a las instituciones que lo que después tiene por costo de usuario nace. O sea, nos sale más barato asegurar esas cápitas. Eso implica de que las empresas no han perdido y en algunos casos han ganado. Y sobre todo cuando uno mira a Montevideo, que por ejemplo los arreglos anestésico-quirúrgicos casi no se está operando en Montevideo, se está operando de una manera muy baja, ¿no? En cuanto a las cifras habituales. También se ha resentido la cirugía en algunos aspectos en el interior, por más que el interior es muy diverso su situación en función de las realidades que están viviendo. Es mucho más complicada la frontera. Rivera es un departamento que incluso terminó con un feriado quirúrgico, no sé si lo sigue teniendo ahora, creo que sí. Bueno, la situación ahora que estamos viviendo en Cerro Largo, todo eso implica alguna medida de que haya una disminución de los actos médicos, de los actos de asistencia médica a nivel quirúrgico. De todas formas, como el interior paga diferente a lo que paga Montevideo en su mayor parte. ¿Paga menos? No, paga diferente. Depende cómo se compara, pero paga diferente, porque tiene un peso muy grande lo permanente de todos los meses, ¿no? El sueldo, y el variable en función del trabajo es mucho más chico. En cambio en Montevideo el pago por acto médico está mucho más desarrollado, entonces los cirujanos ganan, o los anestesistas ganan en función de la cantidad de cirugías que realizan, porque el componente de salario fijo mensual es mucho más bajo. Recién decía que las empresas no perdieron, porque el Estado le aseguró que el trabajador, aunque perdiera el trabajo, igual le seguía pagando la asistencia médica en la mutualista que estuviera afiliado. Pero Salud Pública, ¿qué ha pasado con ACE? Porque recibió igual un número mayor de usuarios,
Y nosotros todos los días estamos teniendo quejas de los usuarios de que el servicio se está viendo resentido, de que hay problemas hay menos médicos, o hay menos médicos, hay menos especialistas, por ejemplo, en Florida, en el hospital. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que hay temas, ahí se mezclan muchos temas. Hay temas que son ya que están cronificados, ¿no? Y por varias razones. O sea, hay especialidades. Podríamos nombrar la oftalmología, en algunos lugares la urología requiere una atención especial y un abordaje especial, la salud mental en el interior, en algunos lugares, bueno, no tiene psiquiatra, en 33, en Artigas, pero yo no le quiero echar la culpa ni a este gobierno ni a ninguna circunstancia especial, porque no la tiene, es multifactorial las razones por las cuales a veces nace, más allá de que hay una razón económica, que le pagan más en lo privado que en lo público, pero también está el hecho de las condiciones de trabajo y el hecho de el interior tiene un problema de recursos humanos en algunas especialidades, y sobre todo si nos vamos al norte de Río Negro, ¿no? El 7% de los médicos están radicados al norte de Río Negro, solo de toda la masa de médicos que hay a nivel nacional. Y hay lugares en donde el especialista requiere no solamente que vaya allí, sino que tenga el equipo de salud. En salud mental es un ejemplo. Y bueno, esas condiciones no se dan, entonces es muy difícil afincar un recurso o que un recurso humano venga a atender en esa situación tan especial. Cuando hay trabajo, porque en realidad pacientes hay trabajo, y en la oferta de trabajo en la mayor parte de las especialidades, como tantas cosas en el Uruguay, se las come Montevideo o el área metropolitana. Entonces ahí es multifactorial. Lo que sí que va a tener una sobrecarga, esperemos que sean esa cifra que manejamos y no sea más. Uno cuando ve las cifras de COVID-19, el impacto que ha tenido en el mundo y algunos rubros que Uruguay tiene importantes como el turismo o el tema de servicios, uno dice, bueno, esperemos que esto se pueda aguantar de esta forma. De todas maneras tiene problemas estructurales más allá de la cantidad de afiliados mayores que pueda tener o de usuarios mayores que pueda tener. Allí hay un tema de gestión, hay un tema de... Por eso digo, cuando yo te hablo de que no hay determinados especialistas, es tan multifactorial. No es por una sola causa, por una sola razón. No es una sola causa, es de médicos que no quieren trabajar en el interior o no están dadas las condiciones para que puedan ir, hay una cuestión de inequidad salarial, hay múltiples razones por las cuales hay recursos humanos que faltan en algunos lugares. Como para cerrar este tema específicamente, ¿qué puede pasar con este conflicto que se ha declarado? ¿Un paro? ¿Una paralización de actividades como llamada de atención, como resultado? ¿Cómo viene la mano? Honestamente nos costó muchísimo la decisión de realizar un paro de actividades. ¿Por qué? Y porque, bueno, en cierta forma estamos en una pandemia, en una situación especial, en una situación en la cual además los uruguayos estamos viviendo una situación económica comprometida, pero también en la contracara, no es si te digo, como te digo una cosa te digo la otra, pero bueno, en la contracara está el hecho que uno esperaba que desde los ámbitos gubernamentales y desde los ámbitos empresariales hubiera una mayor sensibilidad para con la situación que está viviendo también el personal de salud, trabajando en primera línea o estando en mayor exposición, en mayor riesgo. Uno esperaba también mayor sensibilidad a la hora de negociar. Entonces, no nos fue cómodo para nosotros votar ayer en el plenario gremial de la Federación Médica del Interior un paro que termina siendo simbólico como una señal, porque siempre van a preguntar y nosotros nos preguntamos, después del paro qué, después del paro qué. Y créannos que a nosotros nos cuesta, y esto, pero algo hay que hacer ante esta falta de flexibilidad y de sensibilidad. Algo hay que hacer. Porque algunos pueden poner también esos mismos argumentos del otro lado, decir, bueno, que falta de sensibilidad, cuando en este momento de la pandemia, cuando hay aumento de casos de coronavirus, los médicos van a parar. Exactamente. Ahora, convengamos que no estamos hablando de que un paro de 24 horas vaya a modificar lo que es la línea, o alterar la línea de lo que se está trabajando
con respecto a la contención de la pandemia, ¿no? O sea, nunca en un paro médico o en un paro de la salud en general hay inconvenientes porque está todo absolutamente protocolizado y la atención se da. Lo que acá ya saben los televidentes es, en realidad la atención en policlínica se trabaja como si fuera un domingo o un feriado, pero no hay una repercusión en lo que es la calidad de asistencia, ni mucho menos. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa y en instantes nada más seguimos con el doctor Daniel Ayala, presidente del Sindicato Médico de Florida, ahora ya entrando en este tema que a todos, más aquí o más allá, nos llama la atención. Puede distraernos un poco la atención respecto a otros temas, pero es una realidad que estamos viviendo y tiene que ver con la salud de todos los uruguayos. Pausa y ya seguimos.